Alejandro Cacase. Hola, Alejandro. En vivo en el piso esta vez. ¡Qué lindo! Terminamos con el Zoom y ahora viene a visitarnos Ayer acá. vino Enrique, ahora venís vos, y van viniendo, porque de eso se trata, que esta es la casa de ellos, de los diputados y diputadas. Gracias por llegar. Sé Gracias que a ustedes está por la tremendo. invitación, un gusto estar acá. Muy amable. Bueno, ¿cómo se está viviendo los últimos días? Plenario que acaba de suceder. Bueno, ha sido ahora casi en la víspera de la Navidad este plenario muy intenso, Sí. con 80 diputados de las dos comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda. Una votación bastante ajustada, 42 votos el dictamen del oficialismo, 36 el nuestro y 1 el de la izquierda, que también es de rechazo al proyecto. Esto preanuncia una discusión que va a haber el martes sobre el tema de la movilidad jubilatoria, que sabemos va a estar muy centrada la atención también en el Senado por la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Pero de algún modo el que hoy se hiciera en el recinto y en un plenario tan amplio de diputados casi que parecía que se estaba anticipando la sesión. Porque fue como si fuera una sesión al estar en el recinto. Fue casi como una sesión, exactamente. Expusimos nuestros argumentos. Lo central para nosotros es la preocupación por la inflación. Y respecto de los jubilados, el daño que les hacen su haber. ¿Por qué? ¿No creen lo que dice el gobierno, los privados? ¿Por qué es ahí centrado en la inflación? No es solo que no creemos, vemos la realidad. Es decir, muchos se concentraron en hablar del 2008, el 15, el 13, el 17, pero yo quería hablar de hoy. Y en el 2020 los jubilados han perdido frente a la inflación y frente a la ley de movilidad. La ley de movilidad marcaba que todos tenían que tener un aumento del 42%. Ningún jubilado, ni el de la mínima, hasta el que cobre el haber máximo, recibió ese porcentaje que por ley le correspondía. Los de la mínima, que insiste siempre tanto el oficialismo, recibieron 7 puntos menos que la ley de movilidad. Hoy la mínima está en 19.035 pesos y debiera estar en casi 1.000 pesos por encima de eso. Cuando vos mencionás ese último punto, ¿cuál es la respuesta inmediata que acostumbrás a escuchar? Perdieron 7 puntos. Bueno, lo primero que ellos dicen que lo hacen para defender a los más vulnerables es falso, porque es cierto que a los de la mínima le recortaron menos que a los de la jubilación máxima, sí, que han perdido 18 puntos directamente. Hay jubilados que en el año han perdido 155.000 pesos y por eso han ido a juicio. Cobran los que cobran, mucho más. Claro, y por eso han ido a juicio y las cámaras federales, primero de Salta y después de Paraná, en 2 fallos, terminaron la última declarando inconstitucional los decretos de Alberto Fernández porque afectan el derecho de propiedad de los jubilados. Entonces, esa es una respuesta falsa de que vayan por los más vulnerables y después responden lo que dijo el presidente, que dijo que la fórmula era impagable. Es decir, pasó de decir que Macri perjudicaba a los jubilados a decir que la fórmula de Macri era impagable, es decir, que no quiere poner los recursos para pagarla. Y todo se resume en un dato muy concreto, digamos. Además de la afectación para cada jubilado, un informe esta semana mostró que esto ha generado 100.000 millones de pesos de ahorro en el 2020 al Estado. Y ahí está toda la razón por la cual se tomó la decisión. Ahí está toda la razón de por qué se está haciendo esta fórmula jubilatoria para el 2021 que no contempla la inflación como variable de cálculo. Perfecto. Diputado, le quería preguntar sobre la discusión en torno al desfinanciamiento, ¿no? Es uno de los argumentos más fuertes que tiene el oficialismo. Usted lo remarcaba recién, que es parte de la argumentación que venían diciendo. ¿Cómo es posible que se dé esa relación, ¿no?, de desfinanciamiento justamente por el pago que tiene que ver con la fórmula que ustedes habían pensado anteriormente? Durante el 2017 se votó. Primero, cuando se discute política pública no se pueden lograr todos los objetivos a la vez. El oficialismo dice que esta es la fórmula que más le va a pagar a los jubilados, pero también es con la que más va a ahorrar el Estado. Todo a la vez no se puede, no existe eso. Creo que además tienen un error conceptual profundo, que es que la sustentabilidad se logra a partir de vincular la fórmula con la recaudación. Ningún país del mundo prácticamente vincula la recaudación con la movilidad jubilatoria. Primero porque hace a los jubilados socios del Estado. Si la AFIP recauda más, cobran. Si la AFIP no recauda, no cobran. Eso no puede ser. El jubilado lo que hay que garantizarle es estabilidad, seguridad en sus ingresos, reducir la volatilidad. Y además hace unos pocos meses nosotros habíamos aprobado un mecanismo de asistencia para el tema de la sustentabilidad. Fue la ley que hicimos sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Acordamos un procedimiento, con la ANSES acordamos la redacción y marcaba los años que Argentina no tenga crecimiento, le vaya mal, el FGS asiste al Tesoro para pagar las jubilaciones, como está pasando ahora en el 2020. Los años que Argentina crezca,
y que la recaudación vaya bien, se le devuelven los recursos a ese fondo. Todos los países serios en política fiscal hacen fondos anticíclicos. Acá, por el contrario, lo que hacemos es una política procíclica. Clásico de Argentina, cuando la economía crece, empezamos a gastar más. Cuando la economía cae, no tenemos dónde sacar reservas y ahí ajustamos y profundizamos las recesiones. No es noticia que Argentina es uno de los 2 países en el mundo que más recesiones ha tenido en los últimos 50 años. Eso se debe al carácter procíclico de nuestra política fiscal y esta fórmula que incluye la recaudación profundiza ese carácter. Ahora, diputado, incluir la inflación, ¿no es dar por hecho que la economía va a fracasar? Como decía algo así. Bueno, la economía está fracasando. Primero enterémonos de eso. Está cayendo 12 puntos el PBI en este año. La inflación va a cerrar arriba del 35%. Pero para el año que viene la proyección... Sí, es que a mí me llama la atención cuando viene el ministro de Trabajo acá y nos plantea un acto de fe. Él dice, la economía va a crecer, el empleo va a crecer, los salarios van a crecer y además la inflación va a ser baja. 7 meses durante este año los salarios estuvieron por debajo de la inflación. 8 meses durante este año la recaudación estuvo por debajo de la inflación. Y esas son las variables que eligen. El relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central dice ya que en el 2021 la inflación va a ser del 50%. Entonces, en un país que hace 2 décadas tiene 2 dígitos de inflación, que la inflación se acelera durante el 2020, decirnos que van a hacer una fórmula esperando que no haya inflación no es optimista, es ignorar directamente la realidad y eso es lo que el ministro de Trabajo y bueno y todo el oficialismo está haciendo. Alejandro, ¿nos permitís una interrupción en el reportaje Sí, por cortito? supuesto. Porque hay un compañero que se tiene que ir a su provincia. No? Le mandamos a Casareto algún mensaje, algún saludo, así. Un saludo de Navidad, que le vaya bien y tenga buen viaje. Lo veo el martes de vuelta. Bueno, se lo dijo ahora, de hecho. ¿Qué tal, diputado Casareto? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Muchas gracias. Acá le acaba de mandar Cacase un cariño de Feliz Navidad. No sé si se lo habrá dicho personalmente, pero se lo hace a través de... Trabajamos muy bien con Sí. él. Muy Mucho. bien. Ah. Eso quiero que me muestren. El laburo conjunto. Perdón, ¿no? es el segundo que elogia, porque Sí, Suárez hoy lo Lastra elogiaron recién mucho. elogió y Cacase también. Todos lo Los dos elogian a ojos. Casareto, parece ser. Se ha Trabajamos muy desempeñado con muy él, bien. sí. Marcelo. Ha trabajado bien como presidente. Y bueno, ¿será que hacemos las cosas bien? Claro. Yo creo que el marco de la democracia... Dimos el pie. Está muy bien. ¿Usted, radicalismo, frente de todo, se encuentra en la esquina? ¿Son todos amigos, como se dice habitualmente, o no? No pasa con todos, pero yo creo que hay que ser así. Me parece que la civilidad no se puede resignar porque uno tenga diferencias políticas. Por eso decía, nosotros en la conducción de la comisión, que él es el presidente y yo soy el vice, nos llevamos muy bien. Claro. Coordinamos el procedimiento, acordamos eso, más allá que después haya posiciones encontradas. Me parece que es la forma de trabajar y en definitiva la gente nos ha elegido para que nosotros representemos nuestras posiciones o representemos sus pensamientos, pero también buscando soluciones para los argentinos. Y eso implica tener cierto diálogo, implica tratar de acordar, implica tratar de entender por qué el otro piensa como piensa. Sí. Y creo que eso es parte de la política también. Y yo la pregunta que le hice a él, que no me la termino de responder, responden como muchos políticos, en definitiva, pero bueno, ¿qué argumento de la oposición él tomaría como no propio, pero que comprendería? No me lo dijo. Si te lo pregunto a vos, Alejandro, ¿qué argumento del oficialismo respecto a esta ley? Bueno, un poco lo que mencionaba ella, es decir, el tema del problema fiscal. Yo entiendo que para el gobierno el gasto en jubilaciones es la mitad de todo el presupuesto. Exacto. Entonces, cuando hay que ver cómo recortar, surge esa urgencia de cómo resolverlo del presupuesto. Lo que pasa es que yo creo que hay formas más creativas de hacerlo. Argentina tiene 7 puntos del PBI de gasto ineficiente. Si eliminara su gasto ineficiente... ¿Qué es el gasto ineficiente? Gasto que está mal asignado. Ejemplo. Y, por ejemplo, subsidiar a aquel que tiene un montón de plata para pagarle el pasaje aéreo o para pagarle la luz y el gas. Es un gasto mal asignado. 7%. ¿Dónde salió esa cuenta? Del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, Correcto. si nosotros elimináramos el gasto ineficiente, eliminaríamos el déficit fiscal por completo sin tener que recurrir a bajar las jubilaciones, que es un poco lo fácil, lo evidente, pero es lo que no se debiera hacer. Okay. Un poco se va sobre la movilidad siempre porque es lo que afecta de inmediato, Claro. Lo que afecta a la actualización periódica y tiene un efecto bien inmediato. En el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, creo que fue, que ofrecieron o propusieron anotarse voluntariamente para no acceder a subsidios Sí. de tarifas, ¿no? Con las tarifas. Sí.
Y No sé se anota a nadie. ¿No? Claro. No, pero es que eso hay que hacerlo compulsivo, no opcional. Es decir, me parece que los recursos del Estado son siempre muy limitados. Nosotros vivimos en un país profundamente desigual y entonces hay que usar el dinero de los subsidios para aquellos que realmente lo necesitan. No tiene sentido que se subsidie a aquel que no lo necesita para servicios que puede perfectamente pagar o tiene los recursos Por para ejemplo, hacerlo. lo de la conexión a Internet de ahora, que es para los que menos ingresos tienen, que puedan tener un plan accesible. Creo que todo plan del Estado, en general, debe estar focalizado para quien menos tiene, sobre todo en un país que tiene tanta desigualdad como el nuestro. Y hay algunos servicios, por eso citaba el tema de los pasajes aéreos, que los usa con mayor frecuencia una porción más rica de la población. El 3% más rico de la población es el que más viaja en avión. ¿Qué sentido tiene que a ellos les subsidiemos el pasaje mientras otras personas no tienen luz o agua? Y en ese sentido igual, le quería preguntar, estos 16 encuentros que tuvieron de discusión de cara a la fórmula jubilatoria, ¿han permitido que acerquen posiciones sobre una perspectiva de modificar el sistema, de actualizarlo, de mejorarlo? Es un poco lo que decía también hace un ratito el diputado Suárez Lastra, ¿no? Que la cuestión de fondo, en definitiva, no se termina discutiendo. Claro, esta es una pregunta muy importante la que haces, porque yo creo que el trabajo de la comisión fue muy bueno, porque en esos 16 encuentros debatimos de todo, en profundidad del régimen previsional, bueno, centrado mucho en la movilidad, que era el encargo que teníamos, y en el tema de los regímenes especiales, que es algo que queda por tratar después, los que tienen reglas distintas al régimen general jubilatorio. Que son, por ejemplo, los maestros, ¿quiénes más? Claro, docentes, investigadores, el caso de jueces y diplomáticos que lo resolvimos, luz y fuerza. El problema es que esta decisión es una decisión política que no surge del ámbito de esa comisión y de la discusión que tuvimos. Es decir, ahí, por ejemplo, habíamos definido un mecanismo de sustentabilidad que era con esto del FGS, del Fondo Anticíclico. Expositores del oficialismo lo dijeron, expositores de la oposición lo dijeron, economistas, abogados. Pero después esto fue una decisión, el proyecto fue una decisión del Ministerio de Economía que un lunes a las 11 de la noche por un comunicado de prensa dice esta va a ser la fórmula, que es la misma de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y lo anuncian en la víspera de la visita del Fondo Monetario, que era un martes a la mañana. Justo Entonces, el mismo día. eso generó frustración. No, ¿sabes qué generó? Pero que como que no había pasado nada, porque como la prensa nacional en general toma el boom, incluso muchos colegas, chicas, yo escuchaba que los que no son periodistas parlamentarios hablaban de que esto vino de sopetón. Bueno, sí, fue una decisión del Poder Ejecutivo, pero se estuvo trabajando durante 16 Claro, reuniones. a eso voy. Es decir, si se hubiera tomado la opinión que hubo ahí de los expositores, que fue vasta, rica. Sí, y además fue muy diversa, no fueron expositores de No, distintos tal cual, ámbitos había economistas de académicos. distintos Jueces también, signos ¿no? ideológicos, los jueces, los fiscales de la Seguridad Social. Me parece que se podría haber logrado algo que tuviera mayor consenso, que permaneciera en el tiempo, porque también es un problema para la política pública nuestra, esto de que estemos cambiando todo el tiempo de régimen. No es hubo decir, tiempo para resolverlo porque, digo, también la suspensión vence el 31 de diciembre, no la suspensión de la fórmula anterior. lo que pasa es que la decisión política de corto plazo termina primando sobre esos intereses estratégicos del país. Entonces nosotros no tuvimos movilidad, por ejemplo, en esto del 2002 al 2008, después tuvimos una fórmula del 2008 al 2017, después tuvimos otra del 2017 al 2019 y ahora vamos a hacer otra. Es decir, acá cada vez que hay un gobierno cambia completamente lo que se hizo con otro y eso nos lleva a una continua inestabilidad de nuestras políticas. Y tiene que ver, me parece, con la falta de capacidad de establecer diálogos y consensos. Yo lo veo mucho en la Cámara. La verdad que hay quienes hacia adentro de la Cámara veo que tienen vocación de consensuar, de acordar, y también están los que en los dos frentes políticos, en el mío y en el oficialismo, en la estridencia, como decía Casareto, buscan extremar posiciones, radicalizar, y eso me parece que no nos ayuda. Por supuesto, cada frente defiende distintos valores y tiene distintas visiones del país, pero me parece que sería posible, si nosotros tuviéramos más diálogo, encontrar más lugares comunes y acuerdos que sirvan
a la construcción de una política pública más sustentable para la Argentina. Me quedé pensando en el trabajo de la comisión, que era mixta, porque Sí. eran diputados, senadores y funcionarios de economía de ANSES Exacto, y de trabajo, ¿no? Y de Que trabajo. se reunían casi todos los Todas las lunes, semanas. todas las semanas, y cuando hubo feriados se reunían los martes. ¿Nada de lo que propusieron en esa comisión quedó en el proyecto oficial? Eso te iba a preguntar también. Y no, porque por ejemplo lo de crear el fondo anticíclico era una idea clara de ahí. Se hizo por el mecanismo de la ley del FGS que sancionamos antes, que fue una ley que votamos casi por unanimidad, pero ahora ese mecanismo se deja de lado para asegurar el tema de sustentabilidad en esta fórmula. Después, por ejemplo, nadie de los que habló desde lo técnico habló del tema de la recaudación. Es cierto que en el mundo hay quienes adhieren al tema de la inflación, hay otros que hablan del tema de salarios. En la comisión hubo juristas que dijeron no, la Corte marca más el tema salario porque como es la jubilación Claro. es sustitutiva del salario, hay que ir por eso. Otros dijeron no, la inflación para preservar el poder adquisitivo. Ahora, básicamente ningún técnico que estuvo ahí dijo hay que ligarlo a la recaudación. Más bien todos los que estuvieron dijeron ligarlo a la recaudación es malo. ¿Qué hacen? Van y ponen la recaudación como fórmula de movilidad. Entonces, hay una disociación, me parece, entre lo que es el análisis de la política pública basado en los datos, en la evidencia, y lo que es la decisión política sustentada en dogmatismo e ideología. También es verdad que pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que están las elecciones y cambian los gobiernos, como bien planteaba el diputado. Quería preguntarle sobre la sostenibilidad del sistema, porque es otro de los argumentos que aparece muy fuertemente. Apareció en el 2017, aparece ahora de nuevo. ¿Se puede con estas condiciones, que es lo que marca en definitiva la realidad, la economía argentina, pensar en esa sostenibilidad a lo largo del tiempo para tener un poco más de previsión? Sí, creo que no hay que pedirle a la movilidad jubilatoria resolver todos los problemas del sistema jubilatorio. Es decir, hay otros temas a analizar, el carácter de las prestaciones, la forma de cálculo del haber, el eterno tema de las edades jubilatorias. Cómo Que se modificó en definen 2017. Se estableció que podía opcionalmente el que quería seguir trabajando hasta los 70 y después jubilarse, pero era opcional. Hay muchas cosas que se pueden resolver y estudiar y que se estudian en los países, pero la movilidad tiene un sentido, un propósito claro que es mantener el valor de las prestaciones en el tiempo y es un derecho constitucional. Y lo que yo veo es que los gobiernos tentados a resolver las cosas siempre en el corto plazo, para ponerte un ejemplo que se entienda, en Europa reforman la edad jubilatoria, pero dicen, bueno, a partir del año 2030 se van a jubilar a tal edad. Entonces ya hay previsión, se calcula, se ve cuál es el impacto que va a tener. Yo veo, por ejemplo, los estudios de seguridad social en Estados Unidos y están calculando el déficit del sistema previsional de acá a 75 años. Y nosotros, cuando discutimos política, queremos ya resolver todo. Entonces, por eso es que no se... La pregunta es, ¿por qué se discute tanto de la movilidad y no de otras cosas? Y porque la movilidad es lo único que permite en el corto plazo afectar el gasto previsional. Claro. Quedé pensando, Es el camino o sea, más corto, digamos. El en camino más definitiva. corto es el atajo, pero hacemos eso con todo. calculan la jubilación de los niños que nacen ahora. Qué impresionante, Sí, claro. ¿no? El sistema de seguridad Impresionante. social de Estados Unidos bueno. calcula el déficit a 75 años. Tienen millones de problemas, pero no se les puede negar que tienen una visión a muy largo plazo. En Y todas las ajustan por políticas. inflación también. Y ajustan por inflación. Ajustan por inflación. La Sí, inflación también de ellos. en relación a eso se dijo mucho que la realidad de la inflación argentina es muy particular respecto a otros países, que esa comparación, esa relación era difícil de sostener. Claro, pero eso hace más necesario todavía que se ajuste por inflación. Porque yo cuando digo, por ejemplo, Estados Unidos ajusta por el índice de precios del consumidor y su inflación es de 1 o 2% Claro. anual. Entonces sube poco. Claro, Brasil, Chile lo hacen por IPC también. Uruguay, por ejemplo, lo hace por salarios, pero tampoco tiene una inflación de 2 dígitos como la Exacto. nuestra. El gran riesgo acá es que ante una inflación tan fuerte como va a haber en el 2021 de 50%, Ojalá la que no. caída de la jubilación no tiene piso. Es decir, el ministro Guzmán vino acá al Congreso y dijo, las jubilaciones las vamos a actualizar en un 31%. Y eso está aprobado en el presupuesto. La fórmula que estamos aprobando hoy, punto más, punto menos, va a dar eso, 31, 33%. Si la inflación es 50, eso significa que los jubilados van a perder casi 20 puntos en un año.
Y es por eso que todos los diputados de distintos bloques, nosotros ciertamente, pero también lo hacen los que están referenciados con Roberto Labaña, lo hace Nicolás del Caño de la izquierda, lo hace hasta Mirta Tundis, Alderete y otros del oficialismo, dicen tenemos que dar una garantía de que no pierdan contra la inflación, porque ven todo el peligro que hay. 50% para el año que El viene. relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central establece que va a ser del 50%, pero así sea del 40%, o así sea del 38%, en todos los casos están perdiendo frente a la inflación. Aun Si cuando uno el no crecimiento sea tasas chinas, como lo están vaticinando. Pero claro, aún con la recuperación que prevén, si la inflación es apenas un punto más de lo que el gobierno establece, ya hay pérdida para los jubilados. Y por eso todos reclaman una cláusula y nos resulta tan irracional la respuesta del ministro de Trabajo, que viene acá y dice: tienen que creer en que todo va a ir bien, no va a haber ninguna cláusula gatillo, no va a haber ninguna cláusula de garantía para quienes la piden. Desindexar, la palabra que se... Desindexemos, esa palabra se usa mucho. Exactamente. No, yo estaba esperando que por ahí nos tire una positiva para el año que viene. Estamos Yo le voy a cerrando preguntar de las leyes bueno, lógicamente, ¿no? De todo lo que se trabajó este año. Ojalá que eso no pase, pero... Digamos, el oficialismo trazó un escenario para el 2021 cuando presentó el presupuesto que no lo comparte nadie, no lo comparten las consultoras privadas. Cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es nuestro órgano técnico, tuvo que evaluarlo, dijo: miren, la recuperación del empleo como la piensa el Ejecutivo no se va a dar en esos términos. El crecimiento de la recaudación de IVA, neto de reintegros, ganancias, no se va a dar como la piensa el Ejecutivo. Estimó en 400.000 millones de pesos menos la recaudación que el Ejecutivo. Estimó el crecimiento del empleo formal menos que lo que establece el Ejecutivo. Y ya con los números del Ejecutivo mismo dijo que había caída en términos reales de las jubilaciones. Entonces, si es apenas peor de lo que el Ejecutivo piensa, cada vez va a ser mayor perjuicio para los jubilados. Dijo uno de los titulares del ANSES, directivos, necesitamos una fórmula que le empate al poder adquisitivo, porque ahí está, la inflación está implícita en esas variables, que le empate al poder adquisitivo. Bueno, esas son contradicciones las que ingresan, porque por definición empatarle al poder adquisitivo es preservarlo por inflación. Eso es lo que significa conceptualmente. Entonces, si quieren hacer eso, tendrían que ajustar por inflación. Hasta Cristina Kirchner, sé que en el acto dijo algo sobre que las tarifas, las jubilaciones debían acompañar la inflación. Bueno, lo que los funcionarios luego hacen... Lo que los funcionarios luego hacen no refleja eso. Será por eso que les pide que se vayan o que se busquen otro laburo, como dijo. Pero no están en sus políticas reflejando lo que declaran. Diputado, le quería preguntar sobre las vacunas, sobre justamente la adquisición de las vacunas Sputnik V. ¿Qué análisis hace, por un lado, de la compra, de la adquisición de esas vacunas y también un poco de los sentidos que se construyeron alrededor, la suspicacia que se generó sobre un laboratorio que tiene 100 años de trayectoria? Claro, primero en el tratamiento de la ley de vacunas hubo algo que nosotros no consentimos y nos pareció mal, que fue la inclusión a último momento de ese artículo que permite al Ministerio de Salud aprobar aún si la ANMAT no lo hace. Es decir, nosotros habíamos acordado en el dictamen que la ANMAT como autoridad sanitaria tuviera que aprobar, evaluar toda vacuna. Ya que lo puede hacer el ministro de Salud, aún si la autoridad sanitaria no está de acuerdo, me parece que es un error y por eso ese punto lo votamos en contra. Ahora lo que hemos hecho junto al diputado Cornejo fue presentar un pedido de informes para que se explique con claridad, porque la cartera de salud es una de continuas marchas y contramarchas. Dijeron que el virus nunca llegaría, después llegó. Dijeron que no les preocupaba porque el dengue era más serio y después tenemos la cantidad de casos de COVID que tenemos. Con la vacuna dijeron que iban a llegar antes de fin de año, después han tenido los problemas con los vuelos y demás. Bueno, pero llega Sí, están volviendo ahora, de hecho. Dijeron que iban a venir las 600.000 dosis. En estos momentos que está dijeron que iban a haciéndose venir las 600.000 dosis. Y acá hubo dos cosas puntuales. Una, con el tema Sputnik 5, la fiabilidad, el hecho de que llegaran estas dosis, de dónde se producían, viajaron los funcionarios para eso a Rusia. Pero después lo que se preguntó también concretamente es con el tema de la vacuna de Pfizer,
porque sale el ministro de Salud diciendo que hicieron una ley a medida de los laboratorios, pedida por los laboratorios, y que ahora les piden condiciones inaceptables. Bueno, ¿cuáles son las condiciones inaceptables que le piden? Es decir, así como el Congreso dio las herramientas para que pudiera el gobierno hacer las contrataciones, el gobierno debe rendir cuentas y mostrar cuáles esas contrataciones son y cuáles son las condiciones que se le establecen. Lo que trascendió por parte de la empresa era el tema del problema de la logística para distribuir. Las vacunas de Pfizer tienen que estar a 72 grados bajo cero y Argentina no tiene la infraestructura logística para poder distribuir millones de dosis en el interior del país y mantener la cadena de frío. Entonces, ¿fue ese punto? Bueno, eso es lo que trasciende de la Bueno, pero empresa. eso del ministerio siempre hablaron del tema de la logística Que era y las muy diferencias entre las vacunas por el tema del frío. Bueno, ahora del se frío. terceriza la Eso logística dijo de la empresa Andreani. Cuando dice Ginés lo de las condiciones inaceptables, se puede entender otro tipo Claro. de Pero cosas. dijo lo de la Por eso- firma, que le por obligaban eso a que Cornejo firme el dijo, bueno, se puede presidente. entender que hay temas de coima, de corrupción, lo que sea. Lo que estamos pidiendo es que vengan al Congreso e informen. Ay, yo coincido en que hay mucho ruido en la comunicación. Es cierto que, digo, no es por defender a Ginés, es cierto que al principio no se conocía, Claro, no había se tanta sabía, no había tanta información. información, debió ser más prudente y además porque la bajada tiene que ser como lo más cuidada posible porque hay un problema de confianza en el medio, en todo, ¿no? En las medidas que hay que tomar y también en la vacuna. Pero, por ejemplo, ustedes dicen esto, yo entiendo y me parece lógico que se pidan informes, incluso si no hubiera ninguna sospecha, ¿no? Como para que las cuentas de información pública y la transparencia de lo que se compre, lo que se gaste más. Pero a eso también se le suma que Elisa Carrió presenta una denuncia judicial donde dice, cuestiona la eficacia de la vacuna sin saber, porque no es que hay pruebas de que la vacuna, No, no tal sé, cual. mata gente, por ejemplo. ANMAT. Eh, Funcionarios de la ANMAT viajaron claro. a Rusia. o sea, bueno, de hecho hoy ANMAT aprobó la Sí, vacuna rusa. exactamente. Hace un rato. Pero pone en duda la eficacia y también ya sospecha que hay un negociado, digamos, y hace una denuncia penal. Cuando me parece más lógico un pedido de informe para saber Claro. y en función de eso ver después. Pero Sí, es una hay suma varios de puntos, cosas. Claro, hay varios puntos claves ahí que mencionas. El primero, y creo que tenés razón, es de que se ha gobernado la cuestión sanitaria en un marco de incertidumbre tal que es de esperar que errores se cometan. Pero por eso mismo es que hay que ser súper cautelosos en cómo uno plantea las cosas y no pensando en los diputados. Pero no nosotros, suma sino- más confusión el pedido de la doctora sino Carrió. sobre todo pensando Sí. en la población. O sea, la población está esperando, sabés que tiene mucha desconfianza con el tema de la vacuna, tiene mucho miedo también en función de lo que es el futuro de la salud, entonces hay que ser cautos y sí, hay que ser cautos de todos lados. Por eso yo no soy de la idea de hacer con liviandad las acciones legislativas, me parece que lo correcto, y fue la idea de Cornejo que yo acompañé, fue presentar un pedido de informes, que vinieran los funcionarios, dieran explicaciones, y no por darnos la explicación a nosotros, sino para que los argentinos tuvieran certeza de cómo es el tema de la vacuna, cuándo llega, cuándo tienen la posibilidad de aplicarla, qué fiabilidad tiene, etcétera, Sí, etcétera. y si, por ejemplo, hubiera habido como un pedido de coima o cualquier cosa, o que Argentina se la deja afuera por algo, también es sano compartirlo Sí, con hay todas las un fuerzas tema de- políticas para tener un Hay respaldo, un tema ¿no? de control de los fondos públicos Ujú. que tiene que ver con la transparencia y la rendición Sí. de cuentas. Nosotros habilitamos al gobierno para hacer contrataciones y tiene que rendir cuentas claro. completamente de esas gestiones que hace. Y hay otro que es sobre la vacuna en sí y la necesidad de la población de contar con O información. sea que la denuncia penal no comparte, no le parece prudente. Bueno, yo no participé, Pero también sí hice el pedido de preguntarle informe. porque hay mucha incertidumbre en la sociedad, sin duda. La información se va construyendo bastante sobre la marcha, nadie tiene muchas herramientas para poder saber cómo resolver este problema que es mundial. Hay una situación bastante poco cuidada en general, ¿no? También con las opiniones en torno a la pandemia. ¿Le parece que se puede pensar una postura más crítica de parte de, bueno, quienes hacen política sobre cómo circula la información en los últimos tiempos, los efectos que eso tienen también sobre la sociedad? Tiene una mirada construida sobre la dinámica social Sí, que hay hoy en la comunicación. Primero, a mí me parece que contamos con un aprendizaje que se podía hacer a partir de los países que sufrieron las Antes. olas de COVID antes.
y me parece que no lo aprovechamos bien, porque en general está esta actitud nuestra de creer que sabemos más que todos los demás. Entonces, en vez de aprender de las buenas prácticas de los demás y ver cómo implementarlas, nosotros somos siempre mejores que el resto. Criticamos todo. No nos va bien, pero igual le damos lecciones a los demás de cómo debieran hacer las cosas. Esto pasa con la economía, pasa con la salud. Entonces, muy temprano se quiso salir con ese ánimo triunfalista, decir, en Argentina le va mejor, no va a tener los muertos que hay en otros lugares, no va a tener los casos que hay en otros lugares, y rápidamente nos encontramos con que la realidad nos desmintió. Después entramos en debates ridículos como esto de la dicotomía, que si la salud, la economía, cuando claramente hay que compatibilizar las funciones sociales, y el resultado fue que hundimos ambas. Argentina es de los países que mayor caída económica tiene, y a la vez que su incidencia de casos por millón de habitantes es de los peores en el mundo. Y después cuando uno ve test por millón de habitantes, estamos 124 en el mundo. Estas son las cosas que son insólitas. Es decir, me parece que nosotros debiéramos haber visto las experiencias que había. Los países que desde temprano mejor les fue son aquellos que testeaban masivamente, aislaban selectivamente y no de manera generalizada a la población. Y acá se tomó otra estrategia. Creo que se tomó otra estrategia primero por una vocación o visión muy paternalista. Yo como Estado te digo lo que tenés que hacer y yo sé cómo cuidarte, más que apelar a la responsabilidad individual para cuidarse. Igual la responsabilidad individual, basta con salir ahora a ver desastre en el que se transformó todo, Sí, Alejandro. Es muy difícil este país pedir eso. Se genera una situación donde si yo sé que el Estado me impone, entonces yo me resisto, no cumplo. Mientras que si se confía en mí para que actúe responsablemente, también hay una respuesta distinta. Pero la gente está así, haciendo compras sin barbijo. Sí. Y el rol también de los gobernadores Provincia, ahí, no preguntarle, porque Argentina también tiene una particularidad en términos de ese ordenamiento jurídico, hay autonomía de las provincias, pueden articular más, menos con el gobierno nacional, pero en definitiva también hubo decisiones que fueron muy territoriales. Sí, honestamente, a mí me sorprendió lo rápido que se perdió la vigencia de nuestra Constitución en el país ante el miedo a lo sanitario, a la salud, a la seguridad. Ya antes de que el presidente dictara el aislamiento, que lo hizo por decreto, los gobernadores habían levantado fronteras, establecido límites entre las provincias. Bueno, yo vengo de una provincia donde el gobernador decidió que nadie entraba ni salía. Sí, graves problemas. Incumplió las normas nacionales y se hace con una liviandad que sorprende. Sorprende la debilidad de nuestras instituciones frente a una crisis como esta. Interrupción voluntaria del embarazo. Histórico, ¿cómo fue volver a la provincia? Hubo pedidos de informes, sí. básicamente. Hubo mucho WhatsApp. Bueno, había sido un tema importante en la campaña electoral. Sí. Sí, la verdad que tuve muchos respaldos, gente que me paró en la calle, sobre todo muchas chicas jóvenes, que más bien militantes feministas y todos muy contentos con el voto. Tuve también mucha gente enojada. San Luis es una provincia donde la iglesia tiene mucha fuerza, hay muchos creyentes de convicciones y que estaban enojados con el voto. ¿Y lo peor que te ha pasado? Hay diputados que dicen, como suave, se han puesto en mi casa, en la puerta de mi casa, a rezar las 24 horas. No, claro, sí, tuve quienes me mandaron mensajes pidiendo que Dios me iluminara y rezaban por mí, y cuando voté no como querían, pidieron que Dios me mandara al infierno y me castigara. Hubo de esos muchos, pues se filtró mi número de teléfono y ¿Te sorprendió eso? Digo, esa forma de... Mira, realmente lo que me sorprendió es quienes manifestaban decepción, porque yo entiendo en la democracia que me digan, yo tengo una idea, vos si no representás esa idea o no me representás, yo no estoy de acuerdo, no te voto, no te votaré, eso me parece perfectamente normal. Pero frente a una campaña donde había una postura, yo tenía una lista que competía conmigo que se llamaba Somos por la Vida y cuya consigna excluyente era la del aborto y me acusaban a mí de ser pañuelo verde y demás. Y entonces el hecho de que yo votara así y que fue algo que nunca les había prometido votar distinto y se manifestaran decepción. En general uno manifiesta decepción frente a aquel que le promete algo y actúa distinto, pero no, acá era una decepción como de no hiciste lo que queríamos. Y pensaba que eso tuvo que ver por el partido político al que perteneces, al espacio político que mayoritariamente Juntos por el Cambio, bueno, la UCR no, pero el resto de los partidos que lo integran votan en contra. Es una muy buena pregunta la que haces y no tengo respuesta, pero hay cierta pero porción... pensala para la próxima. Claro, hay cierta porción del electorado, capaz que es el 4 o 5% del electorado, que de alguna manera se hizo la idea o la expectativa
de que yo votara en contra cuando jamás durante la campaña dije que yo votaría de esa manera. Quedé pensando, se notó mucho ¿Será la que- diferencia ¿será entre que a los veces socios? uso ¿no? camisa celeste Claro. o corbata celeste? Porque noto que Confundieron ahí. noto que está mucho eso. Hasta me pasó en una nota que me vieron de Corbata corbata celeste. celeste y si Y así bien yo mismo. estaba hablando todo en favor de la legalización, entendían que estaba En contra. que mi postura era en contra. Que se notó mucho la diferencia entre los socios de Juntos por el Cambio, ¿no? Los radicales más a favor que los diputados Sí, de los radicales la mayoría. Alegosamente. Sí, además porque es una demanda En histórica. el bloque radical, el 63% de los diputados estuvimos a favor, mientras que en el PRO fueron el 20 o 30 y la coalición cívica el 20. Claro, muy poquito. Sí, ese tema claramente no nos Está. unió. Son otros los temas que nos unen como frente, claramente la transparencia, la defensa de las instituciones, cierto carácter sobre el funcionamiento del Estado, pero no ha sido este. Acostumbramos a percibir las personalidades de los diputados y diputadas cuando hablan en el recinto, cuando dan los reportajes. Y diría mi madre, Alejandro, tranquilo como agua de tanque. Mi vieja le mete siempre el dicho, ¿viste? Y no es del campo, es de la ciudad, pero ella le habla así. ¿Siempre así? ¿En qué momento te enfervorizás o si es que lo haces? Me parece que para esta actividad hay que tener cierta templanza. Marco Aurelio, que fue uno de los emperadores romanos, decía que la temperancia, la moderación era un valor para los gobernantes. Y claramente lo tiene, el diputado Cacase. Gracias, Alejandro, un placer. Gracias a Feliz ustedes. Navidad. Igualmente para ustedes, que pasen muy felices fiestas.